iglesia. Antes de iniciar, vamos a estar escuchando una alabanza. Disponga su corazón a la letra de esta canción, a reflexionar en lo que hay en ella y disponga luego su alma a poder escuchar la palabra. Si usted quiere, se puede poner de pie, si quiere, puede permanecer sentado, pero lo importante es en que en este momento su corazón se volque a escuchar cada parte de esta canción. Vamos a Amén. reconocer su poder, su majestad, todo lo que Él es. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, es trueno su voz. Poderoso, el majestad y reino, poderoso. Poderoso, el potestad de imperio, poderoso. Poderoso, el majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Arroja tus coronas delante de Él y arrojan coronas delante de Él. Declara su poderío en alta voz. Poderoso, el majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso, poderoso.
Levanta tu Su aplauso a Él reino es un fuerte. reino de poder. Amén. Y no un reino de poder como esperaban los fariseos y algunos de los discípulos que pensaban que era un gobierno, que él iba a traer y a reformar y a cambiar todo un gobierno político. No es a ese poder que nos referimos, es a un poder sobrenatural. Y de ese poder sobrenatural estaremos hablando hoy. Estaremos de creer en un Cristo sobrenatural. Amén. Gloria a Dios. Antes de entrar a la profundidad de las escrituras del día de hoy, quiero portarme bien y traer todo lo que el Señor ha impartido para este día. Y dentro de todo lo que el Señor trabajaba conmigo, el Señor me traía a mi corazón que les recordara que un día eh, el Señor dio una palabra en este lugar que era sobre de que todas las cosas aumentarían, pero que nosotros cada vez más estaríamos más humillados ante su presencia. Y esa vez los chicos hasta en el grupo de jóvenes me hicieron memes y salieron stickers de todo subiría, pero nosotros bajaremos, algo así. Pero el Señor en este proceso de que ya empezaron las cosas a ponerse feas, traía a mi memoria esta palabra. Recuerda, iglesia, que aunque los vientos sean contrarios, nosotros tenemos que estar hacia abajo. Y no porque hacia abajo de humillados, sino hacia abajo de humillados en la presencia del Señor. Hacia abajo de dependencia de su Espíritu Santo. Postrados ante el que nos creó, en dependencia absoluta del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces estaremos hablando, como les dije, creyendo en un Cristo sobrenatural. Y les pido, hoy vamos a leer mucho las Escrituras, porque de esto se trata, pero vamos a estar viendo un ejemplo del libro de Romanos, de lo que estaba sucediendo en el pueblo y de lo que Cristo había dicho que debía de suceder. Entonces, por favor, ponga todo su ser en la pantalla porque tratamos de aplatanarlo lo más posible, pero trate de prestarme atención hoy. Amén. Entonces, vamos a ver Marcos 16. Y vamos a estar viendo Marcos 16, Juan 20 y Mateo 28, que relatan la misma historia, pero como que una une la otra y da más detalles. Pero el eje central de hoy es Marcos 16, 14. Esto sucede ya Cristo resucitado, como vemos. Finalmente se puede poner de pie, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que había visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Pues esto sabemos que también lo relata Mateo 28. Y nosotros que somos Ministerios Palabra de Vida Eterna sabemos que ¿qué relata Mateo 28? Ay, papá Dios. ¿Qué relata Mateo 28? Prenda su Biblia, abra su Biblia. ¿Qué dice arriba? Mateo 28. Y después, amada, ¿qué dice ahí? La gran qué? Ah, por ahí, por ahí, por ahí.
La gran comisión. Entonces, en Mateo 28 y aquí en Marcos 16, le están dando a los discípulos de Cristo un trabajo que hacer. Amén. Que nosotros cuando llegamos a la iglesia, por lo menos yo, los pastores Berger siempre decían, Mateo 28, la gran comisión, nosotros tenemos un trabajo que hacer. Amén. Creemos esto. Tenemos un trabajo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces, el tema de que en el versículo 14 Jesús le estaba hablando a sus discípulos, a los que andaban con él. No eran extraños. Le estaba diciendo, ¿cómo puede ser que ustedes tengan esta incredulidad y esta dureza de corazón? ¿Por qué? Porque ya él se le había parecido a María Magdalena y le dijo, házelo saber. O sea, ya María Magdalena había llegado diciendo, lo vi, ¿eh? Después de eso, a dos de sus discípulos, en el versículo 13, usted lo puede leer con calma, y le dijo, házelo saber. ¿Cuánto van gente que ya lo saben? Van 3. O sea, ya van 3 gente que Jesús le dice, ve para que no le caiga tan fuerte mi resurrección. Ve y dile que yo resucité. Para que cuando yo llegue, porque yo le dije que yo voy ahí, no se asusten tanto. Me imagino, ¿verdad? Él había profetizado que iba a suceder. Mateo 26, 32. Pero después que haya resucitado, dejaré de vosotros, iré de vosotros a Galilea. O sea, él dijo, yo voy a estar con ustedes allá, después que yo resucite. Espérenme ahí. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos le creyeron. Versículo 13. Yo estoy leyendo la Biblia, Marcos 16, ahora voy a leer el 11. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. O sea, estamos hablando de los discípulos de Cristo. Estamos hablando de que Cristo les había dicho, va a pasar esto y esto. Espérenme, yo voy a resucitar. Envía personas primero. Y entonces en este contexto es que leemos Marcos 16. Oye, yo no puedo creer que ustedes no hayan creído que yo iba a resucitar. Eso es lo que Cristo le está diciendo. Te estoy mandando primero a una mujer que, claro, por todo el contexto romano, una mujer de primero se le va a aparecer, habían sus dudas. Es cierto. Pero te envío a María Magdalena, luego te envío a 2 personas. ¿No crees? Y entonces Cristo en todo su ser dice, reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que habían visto resucitar. Estos fueron los que estuvieron todo el tiempo con él. Entonces, como les dije, vamos a estar viendo Marcos 16 relacionándolo con Romanos 1. En el contexto de Romanos 1, tenemos un grupo de judíos y gentiles. Personas que cumplían la ley y personas que no cumplían la ley. Personas que venían de todos los tipos de religiones. En el tiempo donde Pablo escribe Romanos 1, el emperador Claudio expulsa a todos los judíos que estaban ahí. Y luego 5 años después los judíos llegan otra vez a Roma. Pero ¿qué sucede cuando los judíos llegan otra vez a Roma? Pues se encuentran que la iglesia que ellos dejaron con lineamientos judíos cristianos, para los que no me ven, estoy haciendo entre comillas, ya no era judía, solamente era cristiana. Y entonces se arma un desbarajute de que qué vamos a hacer y qué va a suceder y cuántas cosas más vamos a hacer y si vamos a judaizar la iglesia, si no la vamos a judaizar. Y entonces en ese chisme se escribe el libro de Romanos. Amén. Bien. No hay que ser judío para ser cristiano, mis amados. Eso lo sabemos.
Amén. Para ser cristiano solamente hay un solo camino, que es Cristo. No hay que tener ningún otro lineamiento. Y es importante también ver, antes de empezar las comparaciones, en Romanos 1:7, este libro está escrito a los que son llamados santos. Es Romano 1:7, a los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Paz y gracia de vosotros, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Bien, hasta ahí llegamos. Hasta ahí me siguen, mis amados. Amén. Entonces, vamos a empezar la comparativa. En el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque los que son de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se le manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Y no se preocupe, porque de todo eso que tiene ahí podemos sacar por cada versículo una prédica. Pero hoy vamos a tratar de ver cómo es que una persona que, como hablamos, era una carta dirigida a los santos en el Señor, Pablo le escribe unas palabras tan fuertes. Y aquí habla de que detienen con injusticia la verdad. ¿Y quién es la verdad? Entonces Pablo le está diciendo, detienen con injusticia a Cristo mismo. Y no entiendo cómo lo detienen si Él mismo se les manifestó. No entiendo cómo lo detienen si su eterno amor, su eterna bondad se hacen visibles desde la creación del mundo. Esto es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Vamos a ver el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces ahí vamos a ir viendo. Ya vimos que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Roma, yo no entiendo cómo con su injusticia ustedes están negando la manifestación de mi nombre. Cristo le está diciendo a través de Pablo. Amén. Entonces, ¿cómo es que este corazón de estos romanos que fueron llamados a ser santos en el Señor, vemos en este versículo que su necio corazón fue entenebrecido? Ay, amada hermana, pero esos romanos estaban difíciles. Y vamos a ir viendo mientras comparamos Romanos 1 y comparamos el libro de Marcos, que fue algo escalonado. O sea, no fue que ellos dijeron, nos vamos a apartar del Señor hoy y ya mañana estaban haciendo de todo. No. Vamos a ir viendo que a pesar, por las situaciones que ellos iban haciendo, Dios los entregó a inmundicia, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Por qué, mi amada hermana? Y traigo la parte para que usted, cuando usted esté estudiando Romano 1 en su casa, vea cuántas veces dice, Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Usted sabe que usted y yo, igual el pueblo romano, tenemos algo que se llama voluntad. Y por más que nosotros querramos, por más que Dios quiera cumplir su voluntad en nosotros, si nosotros no entregamos todo nuestro ser, Dios simplemente nos deja quieto. Y esto es lo que significa que Dios te entrega. O sea, Dios te deja hacer lo que en tu ser tú quieres hacer. No es que Él pone en ti la inmundicia, porque Dios no es inmundo.
No es que Dios pone en ti pasiones vergonzosas, porque Él no tiene eso. Es que usted dice, bueno, pues me voy para Plaza Lama, y Dios te dice, bueno, yo te voy a esperar aquí. Cuando tú decidas volver al altar, que ya tú decidiste salir, coger tu calor y irte para Plaza Lama, entonces yo voy hasta aquí. Amén. Entonces seguimos la comparativa. Romanos, perdón. Ven, aquí, estoy ahí, perdón. Aquí mismo. Ahí mismo, gracias. Seguimos esta comparativa. 21. Y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Era un pueblo que conocía a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, Marcos 16:14 dice, finalmente se le apareció a los 11 mismos, a su pueblo, a lo mismo, ¿verdad? Si estamos haciendo la comparativa, a sus santos de ese momento. Estando ellos sentados a la mesa, les reprochó por su incredulidad y dureza de corazón. En ambos casos, el corazón estaba totalmente distorsionado. El corazón ya había decidido alejarse de Dios. Su ser ya no estaba en el Señor. Y eso, que vuelvo y digo, era a los santos. Y este versículo dice, se le apareció a los 11. Eran sus discípulos amados. O sea que si esos que son sus discípulos amados y los santos en el Señor tenían un corazón entenebrecido y por el conocimiento, su razonamiento, su dureza, su incredulidad, ya se habían alejado de Dios, ¿qué puede pasar con usted y conmigo? ¿Qué puede pasar con usted y conmigo si nosotros creemos en todo lo que nosotros pensamos que está por encima de todo el pensamiento humano y que siempre tenemos la razón? ¿Qué va a pasar con nuestro corazón? ¿Qué va a pasar con nuestra fe si todo el mundo en nuestro alrededor está mal? ¿Qué va a pasar con nuestra fe si, perdóneme, si ya no creo en nada ni en nadie? ¿Cómo puedo creer en un Cristo sobrenatural si ya en mi ser no creo ni siquiera en la vecina? Porque entonces cojo agua y me la roba. Y entonces ya yo creo que como Cristo está permitiendo eso, Cristo es igual que ella y al final metemos a Dios en un bulto que no tiene nada que ver. Porque Cristo es un Cristo sobrenatural. Entonces, perdón, ¿qué tengo aquí y aquí? Seguimos. En el versículo 15 le dice, les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Estamos hablando de un Dios que envió maná y su pueblo lo conocía. Salvó a su pueblo completo a su pueblo, a Noé, por un arca. Envió un voz que significaba redención. Envió justicia a Ruth. Nos dejó el libro de Oseas para que veamos que con la prostituta hay una redención. Tenemos a Gedeón, que para mí esa es una de las historias más sobrenaturales. Sí te quiero servir, pero mójame el alrededor y déjame esto seco. Ah, bueno, ok, lo hiciste. Pero entonces yo te quiero servir. Déjame todo esto seco y mójame. Probando a Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Tenemos un Jonás que Dios lo dejó ahí para que nosotros viéramos que importa más su pueblo que una calabacera. O sea, tenemos mucho por donde cortar para que nosotros no caigamos en una falta de fe. Tenemos un Elías que peleó con nada en las manos. Y a veces nosotros cuestionamos a nuestro Dios de que a dónde Dios nos llevará, qué Dios va a hacer.
Siguiente, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahí le traigo la comparativa, porque ellos cambiaron todo esto y el que no creyere será condenado, dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y entonces aquí vemos que cambiaron la gloria de Dios incorruptible por cualquier cosa, por cualquier ídolo, aves, reptiles. Imagínese que usted ahora a un lagarto le esté prendiendo la vela para que con el lagarto usted entienda que está agradando a Dios. Usted lo ve un disparate, ¿verdad? Pero por eso yo traje algo que no lo vamos a ver tan disparatoso, que nos va a hacer reflexionar. A ver si cambiamos la gloria de Dios incorruptible por algo corruptible. Ya nosotros no queremos abrir la Biblia. ¿Qué hacemos? Vamos a YouTube, buscamos un mensaje del predicador fulano fulano y ya lo que dijo el predicador, cambiamos la gloria de Dios corruptible por YouTube. Porque la gloria de Dios y lo que no cambia son las escrituras. Ah, no, pastora, yo no hago eso. Está bien. Yo creo que usted lee su Biblia todos los días. Pues entonces, meditar en las escrituras. Es que ya yo no tengo tiempo. Es que como los israelitas, tengo mucho trabajo. Y recuerde que el plan siempre es el mismo. Vamos a ponerle carga sobre carga para que no puedan hacer más nada. Es más, ni le vamos a triturar, ¿cómo fue que le dijeron? Ni le vamos a dar la paja. Tienen que salir a buscarla, porque el plan es el mismo. Dislócalo para que no puedan ni adorar. Y estamos en la misma movie, mis amados. Estamos en de todo menos adorando. Meditar, no tengo tiempo, tengo que trabajar horas extra porque el Dios del dinero, que tengo que pagar la casa, y el Dios de que mis hijos dame, y yo no sé decirle a mi hijo, porque ¿cómo le voy a romper su corazón de decirle no tengo? Le voy a comprar el último iPhone para que no llore. Y no adoro. No, pastora, yo me levanto a las 4:30 con el grupo de las mujeres. Así que nosotras oramos y meditamos la palabra. Nosotros no nos hemos doblado a Baal. Excelente. Tiempo de oración por ChatGPT. Y usted me va a decir, ¿cómo? Usted le dice, hola Chayi, mi amor, ¿me puedes dar una meditación del día de hoy que incluya oración? Y usted sabe los tecnológicos que Chayi dice, claro que sí. Te lo incluyo con versículos bíblicos y tú crees que estás orando. Soltaste la gloria de Dios por algo corruptible. Detenerte a escuchar la voz de Dios, eso toma mucho tiempo. Yo no puedo estar en silencio. Me voy a poner un audífono y me voy a poner a escuchar el último podcast que sacó. Mi podcast favorito es Bae. El último podcast de Bae, yo lo tengo ahí como... Y no está malo todo eso. Mire, todo eso yo lo hago, pero en su justa medida. Porque si usted todo el tiempo está sobre otra cosa, estoy utilizando estas plataformas, pero llámele como usted quiera, porque usted me va a decir, yo no uso Chayi, pero usa Gemini. Entiéndame el punto, mi amado. Lo más importante, cuando yo vine al Señor, para limpiar el templo, teníamos que venir en oración y silla por silla se limpiaba y se le oraba por donde se sentaba fulana. Ahí, Señor, para que cuando venga sienta tu presencia. Cuando yo acepté al Señor, yo no entiendo este versículo. Ok, vamos a las escrituras.
Y si yo en la Biblia no encontraba nada, aló, pastora, mire, yo no entiendo esto. Ok, juntos vamos a buscar la respuesta. ¿Usted sabe por qué? Cuídense de los falsos maestros, que ahora, como ya andan 18 dando vuelta y hablando una lengua que no se sabe quién, ya ahora no se puede hablar lengua. Pero Cristo es un Cristo sobrenatural. ¿Pero qué le está pasando a la iglesia? Se está dejando llevar por todos los shorts. Y esta es la verdadera doctrina, la que está diciendo fulanito. No, mi amado, no se lleve de eso. El alimento sólido suyo está aquí. Abra su Biblia, es lo primero. Y cuando usted tenga una duda, no entre a las redes. Porque así mismo, mi amado, como hay blanco y negro, así mismo hay gente que si hay que bautizar niños, que si no se pueden bautizar niños, que si se puede comer la Santa Cena a los niños, que si no se pueden comer la Santa Cena a los niños, que si se puede ir en falda siempre, que no sé qué. Y entonces usted sabe lo que usted termina. Sabio, entrenebrecido en su propio ser, que su corazón ni cree en Dios, como estaban libres la gente de Romano. Y no escucha ni a sus propios pastores, porque tiene tanto conocimiento que se entenebreció. Cambiaron la gloria de Dios corruptible por incorruptibilidad. Y yo no le voy a decir que no. Yo he hecho cosas que hay ahí. Porque es más fácil, en vez de detenernos y tomar versículo por versículo y buscar qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros, buscar Google, dame la explicación de este versículo. Y lo da, ¿eh? Diga la verdad, usted lo ha hecho, ¿verdad? No, porque me siento como mal, como que la única pecadora soy yo. Soy romana. Me siento mal. ¿Qué nosotros estamos poniendo por encima de Dios? Otra cosa muy importante. Voy a utilizar mi ejemplo de siempre. Me quiero comprar mi carro. Usted sabe que cuando ese carro venga, mire, nos vamos a gozar todo. Me quiero comprar mi carro. Señor, ¿me quiero comprar mi carro? No. Chayi, dame las ventajas y las desventajas de cómo puedo comprarme un carro. Chayi, dame los mejores lugares donde yo puedo ir a comprar el carro. No, Espíritu Santo, guíame para ver a qué lugar yo debo ir, a quién yo debo llamar, qué debo hacer. Estamos dejando la gloria de Dios por ídolos. Porque nosotros no le estamos preguntando a Dios nada. Y con las respuestas que nos da Chayi, nosotros marchamos. Ah, sí, voy a hacer esto. Ah, sí, le voy a poner el nombre de esto. No, mi amado, usted tiene el Espíritu Santo, que es el ser más creativo. Estaba ahí cuando Dios creó los cielos y la tierra. Abra los ojos y piense cómo Dios hizo un árbol y no le va a dar un nombre. Cómo Dios hizo un animal, tantos animales diferentes, que cuadrúpedos, que reptiles, que sí aves. Y usted no se va a detener y va a entrar a la presencia de Dios. Pero hay que entrar. Y es más fácil decir, déjame entrar a YouTube a ver qué otras personas han hecho del tema. Y cuando venimos a ver, estamos totalmente errados. Seguimos. Entonces, ¿qué pasó? Dios los entregó a inmundicia, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Ya les expliqué anteriormente cómo cambiamos la verdad por la mentira y damos culto a las criaturas antes del Creador. Y no me vaya a malinterpretar, la inteligencia artificial está ahí para nuestro uso.
a la justa medida. Las redes sociales y YouTube están ahí para utilizarlas, pero la justa medida. Para que no digan, no, ya la pastora dijo que hay que borrar todo eso ahora. ¿Por qué Dios nos entregó a inmundicia? Los entregó, perdón. Cambiaron la gloria de Dios. Del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, usted se ha puesto a pensar qué poderío nosotros estamos dejando por este mundo. ¿Qué nosotros estamos haciendo por las cosas de este mundo? Porque nosotros a veces cantamos que calles de oro, mar de cristal y recibiremos coronas, pero creemos nosotros que Él es poderoso, que Cristo resucitó, porque bien como hablábamos al principio arriba, sus discípulos pudieron presenciar y no creyeron. ¿Podemos nosotros creer que Él es el Cristo resucitado, que hay un cambio en nuestro ser por ello, que hay milagros y poderíos que hacer por medio de Él? ¿O hemos cambiado la gloria de Dios por el algoritmo? Hemos cambiado la gloria de Dios por cosas perecederas, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Seguimos, 25. Honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y a veces nosotros no entendemos cómo es que hay gente que, ¿cómo puede ser? Mi amado, es que estamos en eslabones bajando. Y puede ser que usted y yo no estemos en pasiones vergonzosas, pero estemos iniciando con un corazón endurecido. Y si no nos percibimos y nos ponemos en los que tenemos que hacer y pendiente de las cosas que tenemos que hacer, el mundo nos arropará en su momento. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Dios mío, pero ¿cómo puede ser que a un pueblo romano que el pueblo de Roma, que ya leímos que esta carta iba dirigida a los santos, ya Pablo le está escribiendo de extravío sexual? ¿Cómo puede ser? Y puede que usted lo vea gravoso, pero hay personas que ya se lo encuentran totalmente natural y normal. Ojo, pueblo de Dios. No se una de que no, porque ese es mi sobrino que yo lo quiero, olvídese de eso. No. Ese es que no sé quién, que es el hermano de que no sé quién, que es que mira que yo lo vi desde chiquito y que ella dos, que ella no hace nada aquí, ella nada más vienen. Usted le está abriendo la puerta y se lo está apoyando y se lo está aplaudiendo. Y nosotros tenemos un Dios que habla claro en las Escrituras, varón y hembra los creó. Creo que no tenemos que abundar más de eso. Amén. Sea firme en sus convicciones y eso va para todo. Si usted ya ha creído que hay temas en el alcoholismo que usted está en desacuerdo, no reciba a la gente en su casa a hacer cosas fechorosas, mi amado. Porque entonces, para que la familia se siente bien. No, mi amado, no. En mi casa se sabe hasta dónde se puede llegar. En la suya se debe saber hasta dónde se puede llegar. Para que el hermano no se sienta mal. Pero ¿y yo me siento mal?
Entonces, ¿de qué es más importante? ¿Que yo me sienta mal o que usted se sienta mal? No, en su casa. Vaya a su casa. Y le estoy dando todos los contextos que pudiéramos trabajar. Amén. Porque pongo el alcohol, pero ya sabemos cuáles son las cosas. Si no es tiempo de tener novio, no es tiempo de que los padres lo reciban en la casa, de que tráelo para que no se vaya, que no. No es tiempo, mi amado. Si usted le está diciendo no es tiempo, entonces no, para que no se vaya a besar por ahí, no es tiempo. En mi casa tampoco no es tiempo. No es tiempo. Entonces, es tiempo en la calle. Usted me está entendiendo, mi amado. Y es la regla de oro. Si no es tiempo para una cosa, no es tiempo. Es tiempo de que se casen unos cuantos, es tiempo, aleluya. Sí, sí, eso sí, reciban visita, todo eso, reciban visita. No estoy hablando de ustedes, reciban visitas, reciban. Sonia, abre esa casa, aleluya. Gloria a Dios. Mujeres y hombres del Señor recibimos en esta iglesia. Pero a veces nosotros complacemos a las personas del mundo para que no se vayan a sentir mal y no dejen de venir. Pero al final es un arma de doble filo, mis amados, porque daña nuestra casa, nuestro testimonio, nuestra familia. Porque llega el colmado y dice, pero están en la casa de la pastora. ¿Y por qué están pidiendo esta cosa aquí? Porque la gente, los colmados se la llevan todas y saben dónde vive todo el mundo. Amén. Amén. Santidad, que Cristo viene. Y cuando ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada. Ya eso es el final. Para hacer cosas que no convienen. Mire que empezó todo con un corazón endurecido y mire por dónde vamos. Una mente reprobada. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Yo no mato a nadie y doy una criticadita a veces. Una criticadita social, usted sabe, pastora, porque mire, a veces, exacto, para el café, wow, yo hacía mucho eso, gracias Señor. Unas conversaciones de para que vayamos a orar. Entonces, mira, para que ores por la hermana, le sucedió a la hermana esto y esto y esto y esto. No, mi hermano, usted no es del ministerio de intercesión de eso. No. Aborrecedores de Dios. Vamos para la iglesia. Ay, que yo voy a alabar. Usted está aborreciendo a Dios. Vamos para la iglesia. No, es que yo tengo otras cosas, otros compromisos, otro. Al final, usted está haciendo ahí hasta altivo porque está pensando en sí misma. Y cuando usted viene a ver, es como una liga de cosas que nos tiene con una mente reprobada, alejada de Dios. Cuando usted y yo llegamos a los lugares, dicen, qué bueno que llegó fulano, o Espíritu Santo, llegó fulano. Usted no se siente mal, no se sienta mal de la reacción del hermano. Usted lo que se siente, tiene que sentir mal es de su estado emocional. Porque muchas veces nosotros tenemos toda la culpa. Porque si yo llego a los sitios, siempre me duele un dedo, siempre necesito oración, siempre hay un tema, siempre hay maldad. Siempre, mi amado. O sea que Dios no ha abierto el mar
para usted nunca. 34 años vida. Y yo siempre voy a tener un problema. De 34 años de vida. No, por lo menos tengo que dar testimonio de que nací de 7 meses hasta que Dios me dé otro. Santísimo. ¿Usted me está entendiendo? A veces, no estoy diciendo siempre, porque a veces hay algo en nuestros corazones también que hay que trabajar para con el hermano, porque qué pena que nosotros no podamos sobrellevar a ese hermano que tiene muchas situaciones. Señor, ayúdanos a sobrellevar a ese hermano que tiene muchas situaciones, pero contienda, engaño, aborrecedores de Dios, amado, tenemos que convertirnos. Tenemos que aceptar a Jesús. Porque en nuestro corazón, recuerden, ya tenemos una mente reprobada aquí. Nuestro corazón ya hace rato que está endurecido. Ya es el último eslabón. Una mente reprobada. Una mente reprobada quiere decir que no está en el Señor. Entonces, cuando digan, alguien quiere aceptar al Señor, si usted está bautizado, no importa, acéptelo. Y diga, yo quiero cambiar otra vez. Mira, que yo necesito que oren por mí como que me estoy convirtiendo hoy. Yo lo hice. Cuando me pusieron en el ministerio de jóvenes, que yo escuché a Carol Contreras, yo todavía me acuerdo de yo estaba ahí sentada donde está la hermana Cándida, y yo dije, ¿quién? ¿Cómo? Y yo llegué a mi casa y dije, te acepto como mi Señor y Salvador y dueño de mi vida, porque yo estaba más que descarriada. Y tuve que empezar otra vez para poder trabajar con los jóvenes, porque mi corazón estaba endurecido. Entonces, no se sienta mal si su corazón está endurecido, porque si estaba el corazón de los santos de Roma y los discípulos de Cristo le dijeron, tu dureza de corazón, creo yo en un Cristo resucitado. Amén. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Y ahí vuelvo a poner el asterisco de los que las practican y lo que usted acepta en su casa. Entonces recuerde que estamos hablando de una relación entre Romanos 1 y la citación de los discípulos que está en Marcos 16. A diferencia de lo que se suponía que ya debían estar haciendo en Romanos, porque ya Cristo había hablado de cuáles eran las cosas que tenían que hacer los discípulos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cómo podemos cumplir esto con una mente reprobada? ¿Cómo podemos imponer la mano en una persona y decir, no, es que eso ahora ya no se usa? Mi amado, si usted cree que tenemos que ir por el mundo y predicar el evangelio, está juntos. No podemos coger un lado y decir, sí, estamos llamados a discipular, pero no poner la mano sobre los enfermos y que sanen, ni hablar nueva lengua, ni echar fuera demonios, porque eso no. Amén. Si nosotros estamos llamados a evangelizar, esto es un combo con papa y refresco. Viene junto. El que viene al Señor viene dañado. Por eso nos dicen, vayan, prediquen, hagan. Y cuando le esté pasando de todo, no se preocupen que hasta la serpiente van a poner la mano. No le den mente a lo que le esté pasando. Hasta ni de lo que van a comer, que ustedes van a comer cosas mortíferas y no les va a hacer daño. No le den mente a eso. Avancen. Pero ¿cómo? ¿Usted me está entendiendo? ¿Cómo pudiéramos creer? Les voy a dar un caso. Me salió en las redes, yo le digo que yo uso mis redes. Me sale en las redes una profeta.
Esta profeta X dice, que pase por aquí Naomi. Llega aquí a la congregación, que pase por aquí Naomi. No, que pase por aquí Naomi. Dice el Señor esto, 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 esto. Me dice una persona que está cerca de mí. O sea, eso fue que esa profeta entró a Facebook. Entró al Facebook de la iglesia y averiguó que ella se llama Naomi. Mi loco, pero yo lo siento que tú no tengas la fe de que el Espíritu Santo no le puede dar un nombre cuando Dios creó todo. ¿Y sabe cuánto cabello yo tengo en la cabeza? ¿Cómo no se va a saber el nombre de Naomi si Dios le place? Si Él quiere. Entonces ahí es que nosotros tenemos que ver en qué eslabón de incredulidad nosotros estamos, que no podemos avanzar a la parte de qué bueno, estamos evangelizando. Pero hay otra parte que hay que hacer en un Cristo resucitado. Los enfermos sanarán. Se le impondrá la mano a los enfermos y sanarán. Eso es poder de Dios. Eso no tiene nada que ver con la persona que esté ministrando. Eso es que Dios envió a sus discípulos. Y dijimos que eso está en Mateo 28, que es la gran comisión, que nos la dieron a mí y se la dieron a usted. Fue a todo el mundo. Entonces nosotros tenemos que ver qué nosotros estamos haciendo que nos está haciendo dejar de creer. Con estos, dice en la Biblia, no se hagan partícipes. Amén. Mateo 28. Yo le dije que íbamos a ir a todos para complementar una cosa con otra. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había ordenado. Recuerden que Jesús dijo que se le iba a aparecer en Galilea, ¿verdad? Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y no se preocupe, llegaremos a la duda. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Les traigo esto porque a veces nosotros entendemos que esto es para los discípulos en ese momento, pero ahí dice que es hasta el fin. Cristo ya nos redimió, ya no fuimos con Él, hay un trabajo que hacer. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y mientras meditaba en esto, decía, wow, Padre, pero ¿por qué será? Porque yo me pregunto muchas cosas. ¿Por qué será que nosotros en los retiros congregacionales somos tan fervientes en la adoración? Somos tan como deseosos de la presencia. Y domingo tras domingo estamos como la iglesia, no quiero utilizar el nombre común, la iglesia donde estaban mis padres al principio, la iglesia tradicional, gracias, estaba buscando un nombre. Ya fui a la iglesia, ya canté las alabanzas, dejé una ofrenda, cumplí. Pero en el retiro vamos con deseo de poder de Dios, que eso es deseo de poder de Dios, deseo de poder de Dios. Y vamos a orar porque el deseo del poder de Dios, porque yo creo en el poder de Dios, yo creo en las manifestaciones, yo quiero que el Espíritu Santo me arrastre a mí de primero. Pero eso puede pasar hoy también. No espere una vez al año, mi amado, que esto no es sacerdocio, que hay que entrar nada más una sola vez para que me purifique. Eso puede pasar cuando usted y yo estemos dispuestos a dejar que la presencia haga. Glorifícate, Espíritu de Dios. Haz la obra, pero ahí como, haz la obra, pero que nadie me vea. Yo quiero que Dios resuelva mis problemas, pero sin que nadie se entere de mis problemas. Creyendo en un Cristo de poder.
Amén. Yo le dejo ese asterisco porque es importante que usted crea que le hay. No solamente en una actividad especial. Estas paredes Dios las hizo con un propósito de salvación, de que usted venga y sienta el Espíritu Santo. Por eso es que cuando nosotros entramos como, ay, llegué a mi casa. Para que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. Aprovéchelo. Que la gente para allá, para la China, para la Indonesia, tiene que andar huyendo de casa en casa, en persecución, que no tienen lugares fijos para congregarse. Y nosotros muchas veces somos muy mal agradecidos. Y venimos porque nos corresponde. Venimos porque tenemos. Venimos porque imagínate, para que no me llegue mi seguimiento. Mira, yo voy a ir este domingo. Porque ¿qué esas mujeres de seguimiento? Pero el corazón suyo y el mío, ¿en qué nivel está? ¿En qué nivel de servicio, de ir por el mundo, yo puedo decir, sí, pastora, envíeme, yo iré, ir por todo el mundo? Pero ¿en qué situación de mi corazón está? Amén. Entonces, está bien. Me dijo todo lo que tengo, pastora. Está bien, tengo todo eso. ¿Qué hacemos? Vamos a ver la historia de Tomás, uno de los discípulos. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Para mí es como, ay, mi madre. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y sus discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, ya lo vimos. Y quienes remitiréis de pecado les son remitidos, y a quienes se los retuvisteis les son retenidos. Eso es lo mismo que sucedió en Marcos, la misma situación, lo único que Juan relata, que él mostró las manos, que él se detuvo para que creyeran. Amén. Cristo se detiene para que usted y yo creamos. Pone la atmósfera. Y para el colmo nos da su Espíritu Santo si nosotros queremos. Y entonces Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieren sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y yo muchas veces en mi vida he sido Tomás. Yo. ¿Qué he tenido que decirle como Gedeón? Mira, Cristo, si tú eres real, yo les he contado otras veces cómo yo me convertí. Si tú eres real, que yo siento un fuego aquí que me queme. Si tú eres real, ponme esto en mi camino, porque yo necesito saber que tú eres real. Entonces yo le digo la verdad, mi amado. Si usted necesita, además de cerca, tener una comunión que tú le digas, si tú eres real, déjame ver los clavos. Pero humíllese a lo que usted necesite para tener fe. Si tú eres real, yo voy a abrir la Biblia y que yo la pueda entender. Pero es un tiempo de dejar de estar tibios, de que sí, yo creo que tú eres real, pero en una parte, yo creo que tú eres real, pero hasta que llegamos a la parte de los milagros, como que no, como que hay tanta hambre, que cómo puede ser. Y muchas veces las dudas
endurecen nuestro corazón. Y eso fue lo que hizo Tomás. Yo no lo juzgo a Tomás. 8 días después, eso no fue de que de una vez, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Porque es otra cosa. Ah, pues tú no crees, pues no vuelva. Se lo llevaron para el lío a Tomás. Se lo llevaron. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Y le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, no digo ya. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, y creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros creemos por fe. Pero ¿creemos realmente? ¿O creemos una parte del evangelio? ¿O creemos en un Dios que me guarda como padre, pero yo no quiero ser su hija? Porque si es así, es tiempo de hacer como Tomás. Y decirle, mira mi incredulidad. Porque peor es decir, amén, amén, yo creo, amén, amén, yo creo. Y no creer. Peor es decir, sí, el Señor está en mi corazón, a medias. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y esto lo vemos desde que inicia el libro de Hechos. Milagros portentosos estaban sucediendo. El Pedro que negó a Jesús, ahora viene una redención totalmente distinta que puede suceder contigo y conmigo. Porque ese Pedro que fue incrédulo en su momento, que su corazón se endureció, que se fue a tapar el mar a pescar peces otra vez, o sea, fue a toda su pasada manera de vivir. Ese Pedro en el libro de Hechos cambió completamente. En Hechos 2, el Espíritu Santo llena a su pueblo. Pedro da su primer discurso y de una vez empiezan los milagros. Y con los milagros empiezan los pleitos conciliares. Mira, iglesia, eso no es de ahora. Que si hay que hablar lengua, que si no, eso está ahí. Eso no va para nadie. Eso no puede parar los milagros. Porque en Hechos 2 ya había el primer pleito. ¿Eso paró a Pedro? No. En el capítulo 4 ya habían, dice las escrituras, 5,000 personas que habían aceptado a Cristo. Si Pedro se lleva del concilio, que ahí, léalo, el concilio dice, tranquilo, no puede estar haciendo eso, que está trayendo mucho alboroto. ¿Y por qué traigo esto? Téngame paciencia. Hechos 2. Y sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esta es la diferencia de creer en un Cristo sobrenatural. En el libro de Romanos vemos un grupo de personas que no creyó del todo en la sobrenaturalidad de Dios. En este momento del libro de Hechos, Pedro, de ejemplo, muestra qué es creer en un Cristo sobrenatural. Y como les dije, mis amados hermanos, los milagros traen sus comentarios. Pero eso no puede parar la obra del Señor. Porque aquí vemos en el versículo 43. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos.
Tenían en común todas estas cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, perdón, y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, temiendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermoso hasta ahí, ¿verdad? Hermoso es creer en un Cristo sobrenatural cuando nosotros vemos lo que traen las maravillosas señales, porque al final es señal del Evangelio, es señal que apunta a Cristo y es señal para que otros sean salvos. Entonces es hermoso lo que Dios puede hacer. ¿Y por qué traigo esta comparativa? Vamos a ver el versículo final, Hechos 4:20, para que veamos la diferencia. 19. Mas Pedro y Juan, respondiéndole al concilio que le estaban juzgando ya y diciéndole que no hiciera nada de eso, que no podían comportarse de esa forma, Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan estaban haciendo lo que decían las escrituras: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y como ya les expliqué, esa parte de ir por todo el mundo y predicar el evangelio tiene más connotaciones que son importantes. Pedro y Juan no callaron. Pedro y Juan dijeron: nosotros no podemos dejar de hacer lo que Cristo mismo nos ha enviado. Hemos visto y hemos oído de ese Cristo. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con creer en ese Cristo? ¿Estamos creyendo a medias en su poder? ¿Estamos creyendo a medias en lo sobrenatural que Él es? Porque es un Cristo que va a cambiar nuestras ropas y nos va a levantar. Nosotros no podemos creer que puede sanar. Si Él va a transfigurar nuestro ser en aquel día, ¿cómo puede ser que nosotros no creamos en su poderío hoy? Y con esto no les digo que no vayamos a médicos, pero ¿cómo reaccionamos ante las pruebas, ante la medicina, ante las situaciones? Anoche mi hijo se apretó de la nada. Tuvimos que salir a emergencias. Y llegamos a emergencia y yo en un momento empecé a cantar: con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, porque había un niño que le estaban dando puntos, o sea, estaba esa emergencia. No era la sombra ni tampoco Pedro. Saqué la cédula ahí. Ya usted sabe que estamos viejos y estoy cantando ese corito. Mateo es muy preocupado por los demás. Él fue cubículo por cubículo a ver lo que le estaba pasando a cada niño. Mami, ¿qué le pasa a él? Y yo: a ese niño le está pasando esto. Y yo: discúlpeme, mi señor, que mi hijo es así. Al rato ya todo se calmó, la mayoría se vació. Un caso por caso se fue vaciando. Y me dice Mateo: mami, ya nos vamos, ¿verdad? Digo yo: sí, ya nos vamos, ya está todo bien, la doctora te escuchó los pulmones y nos podemos ir. Ay, Cristo nos sanó a todos. Y yo: sí, mi amor, Cristo nos sanó a todos. Sí, porque mira, el que estaba ahí, mami, ya se fue a su casa con su papi y su mami. Sí, mi amor, ya se fue. ¿Y los que estaban ahí se fueron? Sí, mi amor, ya se fueron. Nosotros dejamos la emergencia sola, gracias a Dios. Y cuando nos despedimos de la enfermera y la persona del seguro, yo le dije: Dios los guarde, que tengan una excelente noche. Es más, que duerman, pongan seguro y no venga más nadie. Y dice el muchacho que trabajaba con los seguros: amén, amén, los recibimos, no me llega más nadie enfermo.
Nosotros actuamos en las situaciones así, o las situaciones nos arropan de tal forma que en la situación nos damos un testimonio de Cristo, de un Cristo sobrenatural. Y eso es lo que ven nuestros hijos. Nuestros hijos ven que Cristo nos sanó a todos o que hay otro problema, que otro levantamiento del diablo en mi contra. Porque tenemos que saber que estamos criando hijos que solamente ven levantamientos o hijos que ven el poder sobrenatural de Dios. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.